Me identifico como Elena. Hasta hace unos meses. Mi existencia se caracterizó por su simplicidad. Pero su sostenibilidad. Residíamos en una modesta vivienda en una ciudad provincial. En compañía de mi cónyuge Andrés y nuestra hija de 6 años. María. Nos enfrentábamos a una serie de obligaciones financieras, incluyendo la hipoteca de la vivienda, el préstamo del vehículo y hasta la nevera que adquirimos el año pasado, cuando la anterior fue desmantelada durante un verano abrasador. Esta era una circunstancia habitual para numerosos individuos en España durante ese periodo. No obstante, en los meses recientes, la carga financiera se volvió cada vez más ardua de gestionar. Andrés dedicaba extensas horas laborales, dedicando 12 horas diarias a su labor, mientras que yo me encargaba de la gestión doméstica, procurando sustentar una vida modesta con una niña llena de vitalidad y todas las obligaciones domésticas. A pesar de mis esfuerzos por hallar empleo, las oportunidades disponibles en nuestra urbe eran limitadas. Por lo tanto, en un periodo de necesidad y con la intención de contribuir a la economía familiar, opté por investigar ofertas laborales en el extranjero mediante el uso de Internet. Un anuncio captó mi interés inmediatamente. Parecía estar específicamente diseñado para mí. Se presentaba una propuesta para desempeñarse en una pensión en Alemania, sin requerir experiencia previa. El salario prometía ser más que atractivo. Procedí a establecer contacto inmediato con el número estipulado en el anuncio. La voz del individuo que respondió era cálida. Manifestaba confianza y parecía ansioso por establecer contacto conmigo. Afirmó que no debía preocuparme por aspectos como el alojamiento o el transporte, dado que todo estaba bajo control. Una luz de esperanza resplandeció en mi existencia. Preparé mis equipajes durante varios días y, con un corazón inquieto, besé a mi hija y a mi cónyuge, prometiéndoles que regresaría pronto y que todo estaría bien. Andrés me examinó con una preocupación que intenté desestimar. «Cuídate», afirmó. Y sus palabras persistieron en mi mente mucho después de haberme marchado. Al arribar a Alemania, mi entusiasmo se disipó con prontitud. El individuo que había comprometido el empleo cesó de responder al teléfono. Intenté establecer comunicación en múltiples ocasiones. No obstante, no obtuve respuesta alguna. Dicha noche experimenté un estado de total desorientación. La falta de recursos era evidente. El hotel y la estación de tren en los que me encontraba exhibían una apariencia fría y lúgubre. En el exterior, la precipitación descendía con celeridad. Las sombras de los edificios parecían ejercer una opresión sobre mi ser. Procedí a la vía pública en la búsqueda de un lugar donde alojarme. Un espacio que proporcionara al menos una protección contra el frío. Así fue como concluí bajo aquel puente. Un espacio oscuro y descuidado. No obstante, era mi única opción viable. Me acomodé en el suelo. Se rodeaba de cartulinas que ya habían presenciado otras narrativas. Fue en ese momento cuando lo observé. Era un hombre delgado, con indumentaria deteriorada. Se aproximaba de manera gradual. Su aroma era penetrante y resultaba desafiante de ignorar. Se debe tolerar una combinación de alcohol y desorden alimentario. No obstante, observé algo inesperado en su mirada. Un indicio de humanidad. Me tendió una manta deteriorada en silencio. La acepté con agradecimiento. Con las manos en estado de temblor. Sin un lugar seguro para aferrarse. Mi inquietud se manifestó con una voz ronca. Desgarrada debido a los años de experiencia. Negué con la cabeza. Experimentando una sensación de evasión verbal. Inadvertidamente, procedí a relatar mi historia. Las obligaciones financieras me inundaban. Mi hija. Mis aspiraciones han sido devastadas. Ella, simultáneamente, me informó sobre su existencia. De cómo había concluido su existencia en las calles. De cómo todo fue perdido. No sé cómo ocurrió. Puede haber sido la desesperación. Quizás la imperiosa necesidad de establecer una conexión humana en un instante tan oscuro. Sin embargo, aquella noche, bajo el puente que ha experimentado desgaste,
dentro del murmullo de la lluvia y el ruido de los vehículos que transitaban sobre nosotros. Me aproximé a él e ejecuté una acción que nunca habría concebido. Una cuestión que continúa atormentándome. Me informó que su nombre era Miguel. La tonalidad de su voz contrastaba con la severidad de su narrativa. Desde las primeras palabras. Su narración me cautivó profundamente. Se trataba de un individuo ambicioso que arribó a Alemania hace 15 años. Lleno de aspiraciones significativas y la aspiración de edificar una existencia más satisfactoria. No obstante, las circunstancias no se desarrollaron conforme a lo anticipado. En lugar de alcanzar el éxito, experimentó adversidades. Trabajos con remuneración insuficiente. Una relación que se desmoronó. La pérdida de sus documentos y, en última instancia, el desplome de la relación. La desaparición de toda forma de estabilidad. El destino puede ser impredecible, afirmó Miguel, esculpiendo una sonrisa amarga. Consideré que lograba edificar un futuro prometedor. Sin embargo, experimenté una sensación de vacuidad. Me proporcionó una fotografía antigua que mantenía oculta en el bolsillo de su chaqueta deteriorada. Se trataba de él. Hace varios años atrás. Presentándose de manera distinguida junto a una mujer que parecía mirarlo con un profundo afecto. Ella me amó de manera similar a ninguna otra persona. Me confesó. Con una expresión de penitencia en sus ojos. Aunque también se desvaneció en los ojos. La causa de mi emoción es incierta. La delicadeza de su narrativa o el hecho de que, a pesar de la severidad de la existencia, aún mantenía un elemento humano. Una atmósfera cálida que lo hacía parecer sorprendente y cercano. La manta deteriorada que me proporcionó fue el gesto que provocó mi desarme en ese instante. La sensación de olor a alcohol. Suciedad y calle ya no tenía importancia. No tenía importancia más allá de que él me proporcionaba una sensación de comprensión. Al menos por unos instantes. Durante el intercambio verbal. Sentía que mis reflexiones se desplazaban lejos. Lejos de todo lo que había dejado en el domicilio. De las obligaciones que me sobrecargaban. De la falsedad que me condujo a esas circunstancias sin darme cuenta. Mi mano se dirigió de manera gradual hacia él. Al tocar sus pantalones gastados, experimenté una leve flexión en su cuerpo. No obstante, no cesó de comunicarse. Se percibía una presencia intensa y perceptible en el entorno. Una respuesta que jamás habría sido prevista en dicho contexto. La precipitación aumentaba su intensidad y la oscuridad subyacente al puente parecía abrazarnos con su manto tenebroso. Involucré saliva. Plenamente consciente de mi acción. No obstante, resulta incapaz de inhibirme. Se trataba de una amalgama de emociones. Una atracción que cedía a lo razonable y posiblemente un indicio de desesperación. El flujo de todo parecía ser natural. Como si el cosmos conspirara en mi favor. La precipitación caía sin cesar. La sonoridad producida por las gotas al impactar el asfalto nos envolvía. El instante en que experimenté esa atracción hacia Miguel. Fue como si un muro interno se desintegrara. Mis inquietudes. Mis temores y mis incertidumbres se desvanecieron bajo el peso de aquel instante. Debido a su intensidad. Él tomó conciencia inmediata de sus sentimientos. Su mirada experimentó una transformación. Adquiriendo una mayor intensidad. Su mano se acercó a mí con una delicadeza notable para alguien que había experimentado tal situación. Me tomó de la mano y, sin palabras, me condujo hacia una esquina más aislada bajo el puente, donde la oscuridad era más tenue y la luz de los faros de los vehículos no alcanzaba aquel lugar. Protegido de las miradas de los peatones. Nos detuvimos en la manta deteriorada que me había proporcionado inicialmente. Que se transformó en nuestro refugio. Le extendió delicadamente en el suelo y experimenté un ritmo creciente de mi corazón. No tenía conocimiento de lo que estaba realizando. Se trataba de una amalgama de instinto de deseo reprimido y una imperiosa necesidad de experimentar una sensación de autenticidad. Intenso. Se encuentra en un estado de seguridad. Miguel me interrogó con un tono bajo. Casi susurrado. Como si temía romper el instante. Sentí una sensación de inseguridad en mi cabeza. Sin pronunciar una palabra. No obstante,
En ese instante. Esto carecía de relevancia. Me aproximé a él y sus manos, endurecidas por el esfuerzo laboral y el frío, comenzaron a tocar mi piel. Se trataba de caricias inseguras casi discretas. Pero cada uno de sus gestos parecía incitarme a quemarme. Nos sentamos conjuntamente sobre la manta y la lluvia que se percibía en el fondo se transformó en él. Único observador de nuestra proximidad, nuestros cuerpos se fusionaron en una cadencia lenta. Como si el transcurso del tiempo se hubiera interrumpido exclusivamente para nosotros. Su aroma penetrante, que anteriormente me provocaba repulsión, se había transformado en un componente integral de nuestra relación interpersonal. Una combinación de realidad cruda y emoción inalterable. Susurros recorrían mi cuerpo con una intensidad de pasión que no había experimentado en un periodo prolongado. Y yo respondía a cada caricia olvidando la identidad de Diveni. Olvidando todas las circunstancias que me habían confinado hasta ese momento. La mujer no era Elena. Agobiada por las obligaciones financieras. Se trataba simplemente de una mujer confinada en un instante prohibido. Un instante que consumía completamente mi esencia. El olvido de mi cónyuge y mi hija se disipó en ese espacio sombrío bajo el puente Miguel. Representaba la única cuestión de relevancia. Al concluir todo, permanecimos tendidos sobre una manta empapada. Nuestras respiraciones se entrelazan con el murmullo de la precipitación. Su mirada exhibía una delicadeza que me conmovía hasta las lágrimas. Era como si, tras un largo periodo, alguien hubiera tenido la oportunidad de darme una percepción auténtica. Durante el silencio subsiguiente, el único sonido perceptible era el de la lluvia, marcando su ritmo ininterrumpido sobre nosotros. Miguel se inclinó hacia mí exhibiendo una diminuta sonrisa. Se expresó de manera casi tímida. No divulgué la totalidad de mi persona. Sus declaraciones me sorprendieron y mi semblante se impregnó de una tonalidad roja. Experimenté una combinación de vergüenza y confusión. No obstante, su tonalidad era distinta. Desprovista de vulgaridad y caracterizada por una sinceridad cruda. A pesar de la incomodidad, logró arrancarme una sonrisa leve. Únicamente expulsé una risa nerviosa, experimentando una atenuación en el peso del momento. No fue una experiencia adversa. Él prosiguió, observándome directamente a los ojos. Es un fenómeno fascinante. No poseo conocimiento del periodo temporal transcurrido desde que experimenté esta sensación. Mi capacidad para expresar mi agradecimiento por revivir mi sensación de vida es insuficiente. Tus palabras han impactado mi corazón más de lo que podría haber anticipado. Existía una sinceridad que no había experimentado durante un periodo prolongado. Sin reflexionar, elevé mi mano y procedí a acariciar su mejilla. Aprecio por la aspereza y la suciedad. Miguel. No tienes nada que agradecer por su piel. Esto también era de mi necesidad. Podría incluso superar a tu capacidad. Por un momento. Ambos permanecemos en esta situación. Observando mutuamente en medio de la penumbra bajo el puente que nos ocultaba del mundo. Comprendí que no éramos meramente dos almas desorientadas. No dos entidades. Habían tenido un encuentro imprevisto. La mañana me recibió con una cabeza pesada. Como si la totalidad de la noche hubiera consistido en un insólito sueño del que apenas estaba iniciando el despertar. La oscuridad matutina se filtraba a través de las fisuras del puente y el ruido de la lluvia había cesado, dejando únicamente la humedad fría en el aire. Miguel ya se encontraba en estado de vigilia, apoyado en una columna, dirigido hacia el extranjero, como si se encontrase desorientado en sus reflexiones. Nos comunicó con una voz serena, retrocediendo hacia mí, con una incertidumbre respecto al destino. Opté por perseguirlo. Me adentré en mi abrigo y me esforcé por evitar que las reflexiones acerca de las acciones que había realizado unas horas antes me consumieran. En ese instante, no existía margen para reflexiones ni interrogantes. Solo requería adherirme firmemente a la existencia. Miguel parecía representar el único apoyo disponible. Nos adentramos en las vías desiertas, permitiendo que nuestros pasos resonaran en el silencio, experimentando resonancia sobre el asfalto húmedo. Miguel me orientó hacia un destino inexplorado,
El refugio matutino representaba un espacio del mundo únicamente conocido por individuos que, al igual que él, habían adquirido la habilidad de subsistir en las calles, identificando métodos de adaptación que los demás de otra existencia nunca podrían comprender. Nos dirigimos a una diminuta cafetería ubicada en un sector modesto de la ciudad. Miguel me informó que el propietario, un individuo de mediana edad, solía reservar tazas de café para aquellos que no podían pagar. Se trataba de un gesto pequeño. No obstante, para individuos como Miguel, representaba una justificación para retornar a ese lugar. Día tras día. Espera aquí. Miguel me comunicó al ingresar a la cafetería. Dejó una pausa exterior durante unos minutos. Posteriormente, emergió con 2 vasos de cartón húmedos y me proporcionó uno sin ninguna explicación. Al tomar el primer sorbo, experimenté cómo la temperatura del café disipaba el frío que aún se infiltraba en mis huesos. Miguel me interrogó, observándome con una inquietud que no habría previsto de una persona de su perfil. ¿Y sí? Respuesta. A pesar de la considerable complejidad de la realidad. Observé su expresión fatigada y comprendí que Miguel había estado experimentando tal situación durante años. Si él tiene la capacidad de soportarlo, podría ser factible. Al menos durante un periodo de tiempo posterior al consumo de café. Miguel me condujo a una ubicación previamente conocida, una iglesia. Ocasionalmente, los individuos en situación de desamparo recibían alimentos calientes. Allí se me indicó un lugar donde podría obtener alimentos de manera gratuita si lo requería. Es evidente que él ejercía control sobre cada aspecto de la ciudad que proporcionaba un pequeño soporte a individuos en su circunstancia. Es evidente que no es significativo. No obstante, es algo. Expresó con una autenticidad desarmada. En el trayecto, se me proporcionó información adicional sobre la vida en las calles. Adquirí habilidades para la supervivencia, incluyendo la búsqueda de albergues y la adquisición de alimentos. Me informaron que mi intención era permanecer en Alemania y buscar empleo. El idioma representaría mi mayor reto. No obstante, si resulta de interés, conozco una tienda en España. En determinadas circunstancias, me hallo en tránsito por dicho lugar. El propietario se caracteriza por su amabilidad. Me proporciona una comida de manera compasiva. Es posible que estén familiarizados. No se recomienda esperar mucho. Sin embargo, al menos representa un comienzo. Miguel me comunicó mientras avanzaba por las calles húmedas y desiertas. Examiné su propuesta y, a pesar del temor que me invadía, comprendí que no existía otra alternativa viable. Es posible que aquel establecimiento comercial representara mi única oportunidad. Interrumpí la posibilidad de transportar a Miguel. Sonrió levemente, como si entendiera la desesperación inherente en mi expresión. Afirmó que proporcionaría asistencia. Llegamos a la tienda tras caminar durante 1 hora bajo la incesante lluvia. Se trataba de un espacio reducido pero acogedor, con estanterías repletas de productos de origen español y recipientes de conserva. Se ofrecen también selecciones de embutidos, conservas y recipientes destinados al vino o licor. El aroma familiar me despertó. Por primera vez desde que había abandonado mi residencia. Little more similar to a forest. Miguel mantuvo una conversación con el propietario. Un individuo de apariencia robusta de aproximadamente 50 años. Con un pronunciado acento andaluz. Domingo era su nombre. Su voz era cálida y reconfortante. Saludos. ¿Qué se encuentra en tus manos? Miguel interrogó al hombre entre manos. Sin embargo, instantáneamente su mirada se posó en mí, observándome con una evidente curiosidad. No había tenido la oportunidad de interactuar previamente con esta mujer. Nuevamente en este lugar. Miguel proporcionó una explicación concisa de mi circunstancia. Mientras Domingo permanecía en silencio, asintiendo con la cabeza como indicación de entendimiento y rascándose la barbilla. Crítica. Es evidente que he estado reflexionando sobre algo. Concluyó, iluminándola. La satisfacción derivada de un alojamiento gratuito.
Estos dos términos resonaban en mí como un anuncio de salvación. No podía tolerar otra noche bajo el puente o en las calles. A pesar de que no se trataba del tipo de trabajo que había concebido al abandonar España. Aparentemente, representaba mi única oportunidad. ¿Considera que debería requerir la intervención de un individuo? Interrogué con casi desesperación si desea que me contacte ahora. Él siempre se enfoca en la localización de individuos, especialmente para ocupaciones de carácter temporal. No resulta sencillo. Sin embargo, para aquellos individuos dispuestos a realizar un esfuerzo considerable, resulta beneficioso. Sostuve la afirmación sin vacilación. Domingo tomó su teléfono y marcó un número. Anticipé con la emoción en un puño, con el objetivo de mitigar el temor a un potencial rechazo. No obstante, Domingo poseía un método persuasivo de comunicación. Tras unos minutos de diálogo, se puso en contacto y me sonrió. Elaborada. Se iniciará el día siguiente. El propietario se encuentra dispuesta a proporcionar alojamiento desde esta noche para evitar que debas pasar la noche en la calle. Mi mirada se inclinó hacia Miguel, quien me proporcionó una sonrisa estimulante. Desde el más profundo de mi ser, expresaba mi gratitud hacia Domingo. No representaba el anhelo que había anhelado al abandonar España. No obstante, era un avance. Una luz que iluminaba el precipicio en el que me hallaba. Durante esta noche, se presentarán sus efectivos en una furgoneta para buscarte. No existe motivo de inquietud. La situación se estabilizará de manera satisfactoria. Se expresó Domingo, proporcionándome una palmada afectuosa en el hombro. Al ocaso, un individuo portando una furgoneta se detuvo frente al establecimiento comercial. Domingo lo identificó como uno de los empleados de la propiedad. El individuo me saludó de forma efímera y con un gesto. Solicitó mi presencia previamente a mi partida. Mi mirada se dirige hacia Miguel. Le expresé mi gratitud. Y esa palabra se percibía tan diminuta en comparación con todas las acciones que había realizado en mi favor. Decía él con una sonrisa ligera. Quizás nos reencontremos. El recorrido hasta la propiedad rural fue extenso y silencioso durante aquella noche. Al arribar, el propietario me condujo a una pequeña habitación destinada al descanso. La decoración era simple, con una cama individual y una mesa de madera de antiguo uso. No obstante, para mí era más que suficiente. Poseía un techo sobre mi cabeza y una posibilidad de iniciar de nuevo. Al arribar a la propiedad, se encontraba agotada. Sin embargo, agradecía encontrarme en un lugar donde no tendría que tomar ninguna medida de precaución, debido al frío exterior o a una noche adicional en las calles. El propietario, un alemán de estatura elevada con una mirada seria, pero sin indicios evidentes de hostilidad, expresó con claridad las normativas de la propiedad. Se comunicaba en español, probablemente derivado de la experiencia laboral con trabajadores españoles a lo largo de los años. Me condujo a una habitación de tamaño reducido, aunque modesta, situada en un anexo de la propiedad. La habitación contaba con una cama de tamaño individual, una mesita de noche y un armario de tamaño reducido. No era una estructura lujosa. Sin embargo, en ese instante me pareció un palacio. En este lugar dormirás, me dijo en un idioma español combinado con alemán, indicando el cuarto. Mañana a las 7. Empleo. Experimenté fatiga y expresé mi gratitud en su idioma, a pesar de que mi voz era insuficiente. Tras su partida, procedí a cerrar la puerta y me dejé caer en la cama, permitiendo que mis reflexiones se desborden sobre mí, el lugar al que había llegado y en quien me había transformado. No obstante, estaba presente, salvaguardado. Este era el aspecto más crucial. Al alba. Me desperté con la luz diurna. Previo al alba, identificé la valentía requerida para abandonar la habitación y fui recibida. Algunos colegas, todos de nacionalidad española, me recibieron con una hospitalidad discreta, tal como me había informado Domingo. Se me proporcionó una explicación detallada de las acciones a realizar.
La labor no presentaba dificultades, especialmente debido a que no era el primer empleo de mis manos para tareas laborales. A pesar de que resultaba monótono, se requería la siembra. Se procedió a la irrigación y cuidado de las hortalizas en el invernadero. El ambiente se percibía como acogedor y saturado de humedad. A medida que el tiempo avanzaba con una velocidad casi perceptible. El propietario de la hacienda, a pesar de su distancia geográfica, era equitativo. No gritaba ni apresuraba a nadie. Bat estaba claro que todo debía ejecutarse correctamente y a tiempo. Tras finalizar mi jornada laboral, encontré un momento para comunicarme con mi familia. Se trataba de la primera interacción con Andrés desde que había abandonado el domicilio y experimentaba una presión abdominal al reflexionar sobre cómo narraría mi existencia en ese lugar sin revelar toda la verdad. ¿Cómo se encuentra Elena? ¿Cómo está? Andrés me interrogó. Su voz impregnada de inquietud. Estoy bien. Andrés. Respondí procurando mantener una actitud lo más serena posible. Identificé una propiedad para desempeñarme laboralmente. El propietario proporciona alojamiento, por lo que tengo un lugar donde alojarme. Las arreglé con notable rapidez. Experimenté el alivio en su tono vocal al responderme. Este hecho me alegró profundamente. Tenía temor a que resultara más desafiante. Mantuve silencio respecto a Miguel. No pude relatar cómo aquel individuo sin hogar me había proporcionado una manta. No pude explicar cómo. En una noche de desesperación, nuestros cuerpos se encontraron bajo un puente. No era una experiencia que pudiera compartir. No era un conocimiento que Andrés debería haber adquirido. No obstante, la realidad más profunda radicaba en que no experimentaba culpabilidad. Tal vez debería haberlo experimentado. No obstante, no lo realizaba. En esa noche, algo había cobrado vida. Un anhelo que había permanecido en el olvido desde el momento en que desactivé el teléfono. Me encontré en la cama inmersa en mis reflexiones, rememorando a Miguel. La manera en que me observaba. El contacto con su mano. Su simplicidad. Su semblante de pérdida. Mi fascinación era singular. Experimenté un mayor disfrute durante esa noche de lo habitual. Y ahora un nuevo pensamiento comenzaba a emerger en mi mente. ¿Cómo sería realizarlo nuevamente con Samuel? Este instante prohibido con Miguel parecía haber abierto una puerta que no estaba segura de querer cerrar. La primera semana en la finca transcurrió más rápidamente de lo anticipado. La labor era monótona, pero tolerada. El hecho de colaborar con otros españoles facilitó mi integración. Las mujeres manifestaban una notable curiosidad y una simpatía palpable. Mientras que los hombres, en general, exhibían una actitud más reservada. Continuó con su labor nocturna. El agotamiento persistía en mi cama, sin embargo. Los días subsiguientes me encontraban nuevamente preparada para emprender acciones. Dentro del colectivo de mis colegas, mi atención se dirigió hacia un individuo denominado Adrián. Su mirada verde parecía trascender cualquier límite. Una sonrisa acogedora y un estilo de diálogo que generaba una sensación instantánea de confort. Adrián. Un individuo de carácter familiar. Convivía en su existencia con Ana, su cónyuge, quien también aportaba al trabajo en la propiedad. Se trataba de una mujer de humildad que personificaba la esencia intrínseca del tipo. De un individuo encargado de la atención y protección de su pareja frente a cualquier distracción. No obstante, de alguna manera, mi anhelo se filtraba entre esas barreras invisibles durante las noches en las que los observaba transitar juntos en mi proximidad. No podía abstenerme de indagar sobre cómo sería su tratamiento. Sentir sus manos ásperas debido al trabajo sobre mi piel. Mi esfuerzo por reprimir mis pensamientos se intensificó. No obstante, algo dentro de mí, esa chispa que Miguel había activado, comenzaba a ejercer un control sobre mí. Se produjo en una noche de altas horas, durante el periodo de descanso de la mayoría de los trabajadores. Tuve la oportunidad de acercarme a él. Había salido de mi habitación para dirigirme al baño y, posteriormente, me encontraba en el pasillo. De manera inesperada. No me encontré con Adrián. Me encontraba solo.
con una camiseta ligeramente arrugada y una expresión de fatiga. No obstante, en sus ojos se reflejaba un desafío. Sabía que su cónyuge estaba en estado de sueño. Y yo lo tenía bien claro. El día había sido extenso para todos. El silencio de la finca se percibía de manera palpable. Incapacidad para controlar mis deseos. Procedí a examinarlo con una mirada intensa y silenciosa. Mi mano se dirigió hacia él. Sus ojos permanecieron entrecerrados por un instante, como si intentara descifrar la circunstancia. No obstante, posteriormente tomé mi mano y lo conduje delicadamente detrás de mí, dirigiéndolo hacia el baño femenino situado al final del corredor. El ambiente del baño se percibía helado. Las baldosas de tonalidad oscura apenas reflejaban la tenue luz emanada del diminuto foco. Procedí a cerrar la puerta con precaución, procurando minimizar el ruido posible. En silencio. Él me observó. La tensión existente entre nosotros era perceptible. Una amalgama de anhelo, miedo y curiosidad incitaban a emprender la acción. Me aproximé a él, casi percibiendo su respiración cálida. Su vacilación se produjo. No obstante, al tocar su rostro con mi mano, se produjo una transformación. Él se rindió instantáneamente. Sus brazos me abrazaron y nuestros labios se unieron en un beso intenso, repleto de deseo. He abandonado todo. La compañera de los demás trabajadores. Las baldosas frías que se encuentran bajo nuestros pies. Nos permitimos descender de manera gradual sobre el suelo frío del baño. Y nuestros cuerpos se fundieron en la penumbra. El aroma a jabón y la humedad atmosférica constituyeron los únicos observadores de nuestro instante. Cada movimiento representaba una liberación. Una desconexión con la realidad existente. Sabía que estaba mal. Sin embargo, en ese instante nada tenía importancia. Posteriormente a ese primer encuentro, todo se alteró. Adrián y yo retornamos a nuestras habitaciones respectivas en silencio. No obstante, algo había suscitado interés entre nosotros. El secreto compartido resultaba suficiente. Desde ese momento, nuestras interacciones laborales empezaron a experimentar una tensión sutil pero persistente. Un intercambio de miradas. Una expresión de sonrisa moderada. Se trataba de gestos que transmitían más información de lo que las palabras podrían transmitir en las noches subsiguientes. La rutina de la finca permanecía inalterable. No obstante, entre Adrián y yo emergía una conexión que nos motivaba a buscar momentos de aislamiento. La discreción se tornaba indispensable. Particularmente debido a que Ana, su esposa, trabajaba en proximidad y poseía un conocimiento profundo de los movimientos de todos. No obstante, nuestra resolución para salvaguardar este vínculo confidencial parecía superar cualquier impedimento. Una de esas noches, nos encontramos de manera inesperada en el depósito de herramientas. Un espacio aislado y escasamente visitado. Dentro de una atmósfera donde las palabras eran innecesarias y un entendimiento tácito nos unía. No debido a la atmósfera del almacén, sino por una combinación de emociones. Complicidad, atracción y un leve indicio de temor. Durante ese momento, ambos teníamos una conciencia plena del riesgo. No obstante, también de la urgente necesidad de salvaguardar nuestra vinculación. A pesar de que cada encuentro sea de escasos minutos. Con Adrián, la conexión era única. En determinadas circunstancias. Únicamente requeríamos instantes de diálogo sereno en los corredores o durante el transcurso de la jornada laboral. Cuando los demás no prestaban atención. En otras circunstancias, optábamos por espacios más aislados para intercambiar gestos de afecto discretos pero llenos de significado. Estos instantes se transformaron en un santuario para ambos. Un método para abordar la rutina de la finca y la presión impuesta sobre nuestras existencias. Con el transcurso de los días, empecé a identificar que Ana manifestaba comportamientos distintos en mi compañía. Las expresiones faciales se intensificaban. Como si intentara desvelar un enigma. Las respuestas llegaban con mayor velocidad. Este entendimiento condujo a la comprensión de que nuestra cautela no había sido infalible. No obstante, el riesgo persistía en un incremento.
Adrián y yo persistimos en la exploración de esos momentos de conexión. Actualmente. Con mayor cautela. Mientras tanto. Ángel. Mi cónyuge me contactaba desde España. Sus expresiones verbales estaban impregnadas de una amalgama de inquietud y nostalgia. No obstante, existía una dimensión adicional, una separación emocional que previamente no existía. Sabía que albergaba sospechas de una modificación. A pesar de la ausencia de pruebas empíricas. Cada interacción telefónica se transformaba en un recuerdo de la vida que había dejado atrás. Una existencia que en la actualidad parecía ser propiedad de otra persona. Elena María siempre realiza preguntas sobre tu estado. ¿No considera usted que ya es momento de retornar? Andrés me comunicó una noche. Su tono vocal se caracteriza por un matiz casi implorante. Me sorprendió. Comprendía que no podía permanecer en la finca de manera permanente. No obstante, no me percibía preparada para retornar a mi hogar. Respondí con tranquilidad, procurando esquivar cualquier tipo de conflicto. Comprendo. Andrés. Apenas unos meses adicionales. Si se logra un incremento en el ahorro, podremos efectuar la reparación de la vivienda y acumular un saldo económico. Él no insistió. No obstante, el silencio que se instauró posteriormente me indicó que su insatisfacción era manifiesta. Consciente de la necesidad de una decisión inmediata. Mi mente estaba completamente absorbida por los acontecimientos en la propiedad, lo que me obstaculizaba la perspectiva futura. A lo largo del tiempo, la dinámica en la propiedad comenzó a experimentar una transformación. Adrián y yo continuamos experimentando momentos de aislamiento. No obstante, la tensión inherente a mantener nuestra conexión oculta empezaba a tener un impacto en nuestras actividades cotidianas. Pese a su brevedad, se encontraba impregnado de emoción y experimentaba un incremento en el temor a ser descubierto. Ana. Por otro lado, se manifestaba una creciente discrepancia conmigo. Había algo en su comportamiento que me inducía a sospechar. A pesar de la incertidumbre respecto al grado de conocimiento que poseía. Una noche, posterior a la jornada de trabajo, Adrián y yo optamos por congregarnos en una esquina aislada del terreno. A las afueras de los invernaderos. Se encontraba un espacio tranquilo, iluminado de manera tenue por la luz lunar. Ambos éramos conscientes del incremento en el riesgo de ser observados. Sin embargo, también comprendíamos que requeríamos ese instante de complicidad en la oscuridad. Las palabras no resultaban indispensables. Únicamente la presencia conjunta parecía suficiente para consolidar la conexión que habíamos forjado en secreto. No obstante, conforme nuestras interacciones se incrementaban en frecuencia. Además, mi nivel de ansiedad aumentaba. Observé que los demás empleados parecían estar más atentos a nuestras acciones. No emitían declaraciones. No obstante, se observaba una mirada distinta en sus ojos, como si estuvieran esperando corroborar una suposición. Esta circunstancia condujo a que tanto Adrián como yo adoptáramos una postura más precautoria. No obstante, nuestras interacciones podrían verse impregnadas de incertidumbre. ¿Crees que Ana está al tanto? Un día, durante nuestro encuentro en una esquina del almacén, le formulé una interrogante. Adrián suspiró, acariciando su cabello. Su semblante reflejaba una amalgama de inquietud y resignación. No lo sé, Elena. No obstante, recientemente ha estado planteando interrogantes. No tengo conocimiento de cuánto tiempo más podré mantenerlo en secreto. Las declaraciones que escuché suscitaron en mí una intensa sensación de culpabilidad y temor. Era plenamente consciente de que esta circunstancia no podría perdurar de manera indefinida. No obstante, resultaba desafiante concebir mi separación de esta conexión que, de alguna manera, había iluminado mis días. Las insistencias de Andrés adquirían una creciente urgencia, afirmando que las obligaciones financieras son propiedad de Pad y que no existía justificación para permanecer en la propiedad. Por otro lado, Mar incrementaba su cantidad de preguntas sobre mí, lo que generaba inquietud en Elena. Es imperativo que regreses. No es igual sin tu presencia en este lugar. María te siente profundamente ausente. Un día,
Su voz resonó con tristeza. Y comprendí que la postura de mi familia era equivocada. Me requerían. Cada día que pasaba lejos de ellos lo complicaba aún más. No obstante, el concepto de retorno implicaba confrontar todo lo que había abandonado, incorporando la monotonía de mi existencia previa en la finca. A pesar de que la rutina era severa, experimentaba un sentimiento de libertad que no había experimentado durante años. No obstante, la percepción de libertad no podía ser perpetua. Un día, durante nuestra conversación en proximidad a uno de los invernaderos, un ruido interrumpió nuestro instante. Residimos ambos quietos, con un corazón que palpita con intensidad. No se encontraba ninguna persona visible. No obstante, estábamos conscientes de que alguien podría estar vigilándonos. Fue en ese instante cuando comprendimos que nuestro secreto estaba a punto de desvelar. No transcurrió un periodo extenso antes de que todo comenzara a desintegrarse. Una noche, mientras Adrián y yo discutíamos en las proximidades del almacén, Ana emergió abruptamente. El semblante de este individuo manifestaba una combinación de incredulidad y ira. No fue necesario articular palabras para discernir que había presenciado más de lo que se esperaba. Adrián procuró articularse. No obstante, ella lo interrumpió con una acción decidida. De esta manera se comporta mientras me esfuerzo a su lado. Solicitó con un tono vacilante que apenas lograba disimular su ira. Permanecí en silencio. Incapacidad para pronunciar palabra alguna. La circunstancia que había anticipado durante semanas finalmente se concretó. No había alternativas viables para eludir las consecuencias. Ana no vaciló en comunicar los acontecimientos al propietario de la propiedad. El individuo que consideró esencial intervenir para mantener la armonía entre los empleados me convocó a su oficina la mañana siguiente. Me comunicó que no podría continuar desempeñando mi labor en dicho lugar. No se presentaban objeciones ni imputaciones explícitas. No obstante, sus declaraciones evidenciaban que mi presencia ya no era bien acogida. Considero que lo más adecuado es que concluya su estancia en este lugar. Asistiré en la organización de tu retorno al hogar, expresó con un tono conciliador. Era consciente de la ausencia de alternativas. Por lo tanto, acepté su decisión. Dicha noche, mientras procedía con el empaque, me vi obligado a reflexionar sobre todo lo que había experimentado en la finca. Aspiraba a la libertad. No obstante, ahora comprendía que las decisiones que había adoptado me habían conducido hacia una trayectoria insostenible. Previo a mi partida, opté por contactar a Andrés. Sabía que debía confrontar la realidad y retornar a su hogar. Andrés. Regreso a casa mañana. Ya no hay trabajo en este lugar. Considero que es el momento adecuado para retornar. Con el objetivo de preservar la serenidad. Me alegra escucharlo. Elena. Tu ausencia ha dejado un vacío profundo. Respondió con una sinceridad que resonó en lo más profundo de mi ser. La siguiente jornada me embarqué en el autobús que me transportaría de nuevo a España. Durante el avance del vehículo, observé a través de la ventana, experimentando una combinación de alivio y tristeza. Mi retorno representaba el cierre de una fase, pero simultáneamente el inicio de un proceso para reconstruir la vida que había dejado atrás. El proceso de retorno fue extenso. Cada kilómetro incrementaba mi aproximación a la realidad que había experimentado. Cuando llegué a casa, me encontré con Andrés y María aguardándome en la puerta. La caricia de mi hija me inmersó en una sensación de calor que no había experimentado en un periodo prolongado. No obstante, la mirada de Andrés comunicaba una dimensión adicional, interrogantes no articulados. Sospechas que probablemente nunca se manifestarían. Los días subsiguientes se caracterizaron por una serie de adaptaciones significativas. Procuré restablecer mi vida con la mayor normalidad posible. No obstante, se observaba una metamorfosis en la vivencia en la propiedad. Las resoluciones adoptadas dejaron una marca indeleble en Andrés. Aunque no realizó una indagación exhaustiva sobre los acontecimientos durante mi ausencia, percibía una distancia silenciosa entre nosotros. Una fisura acerca de la posibilidad de su sanación. A lo largo de las noches,
Me adentraba en reflexiones acerca de todas las circunstancias. Mis decisiones no solo tuvieron un impacto en mi existencia, sino también en la de aquellos que me rodeaban. Identificé que la auténtica libertad que deseaba no residía en acciones impulsivas ni en relaciones transitorias, sino en la audacia y la integridad con las que abordaba mis obligaciones. Esta vivencia me hizo consciente de que la indagación de soluciones inmediatas o las evasiones transitorias no consiguen cubrir el vacío que se genera en una existencia desprovista de un propósito definido. Adquirí conocimiento a través de experiencias desafiantes. Las decisiones que adoptamos conllevan consecuencias. Estas consecuencias no siempre tienen un impacto exclusivo en nuestro individuo, sino que también tienen repercusiones en nuestro entorno. Mi narrativa aspira a servir como un recordatorio de que la existencia puede conducirnos a episodios complejos, repleto de tentaciones y desafíos. No obstante, es crucial tener en cuenta lo que verdaderamente cuenta. Los individuos que nos rodean y demuestran afecto son elementos cruciales. Si esta narrativa ha conseguido resonar en alguna fibra de su ser, se exhorta a suscribirse al canal y dejar un me gusta. Su respaldo es fundamental para que continúe divulgando narrativas de esta naturaleza, con el objetivo de inspirar o transmitir conocimientos a aquellos que los escuchen. Agradezco sinceramente que me acompañen en este periplo. Hasta la siguiente narrativa.